Incendian la planta nuclear más grande de Ucrania. Un grupo, todavía no se sabe si mercenarios o el ejército ucraniano, se atrincheró en un viejo edificio de oficinas administrativas de esta planta nuclear e incluso generaron un incendio. Desde luego que Occidente culpa a Rusia. Lo interesante es que este sabotaje ocurre días después de que rodearon la planta, estos grupos ucranianos, para tratar de impedir, la rodearon de civiles y de barricadas para tratar de impedir que entrara Rusia. Y ocurre unas horas, tan solo unas horas después de que Rusia anunciara de que había encontrado elementos en campo, elementos de que Ucrania construía con ayuda de Estados Unidos una bomba nuclear. Así que si fue sabotaje, adiós a las pruebas, no quedó nada de huellas. Bueno, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Pues vaya situación la que se generó la madrugada del viernes, casi, bueno, casi amaneciendo allá en Ucrania, poco después de la medianoche, poco antes de la medianoche en nuestro hemisferio. Esta situación de que una planta nuclear iba a estallar y Europa iba a tener que, iba a desaparecer, etcétera, y la histeria colectiva de los medios y de los gobiernos occidentales exigiendo que Rusia se retirara de los alrededores de la planta. Una sospecha interesante en el marco de lo que se ha encontrado este asunto de la construcción de un aparato nuclear por parte de Ucrania. Como contexto, si usted no se había enterado, le comento, aunque hice un video sobre eso anteriormente. Fíjense que se informaba que Ucrania trabajaba para fabricar una bomba atómica. Fue lo que dijo el jefe del servicio de espionaje exterior de Rusia, Sergei Narishkin. Denunciaba que Ucrania trabajaba en la fabricación de una bomba atómica. Según datos del Ministerio de Ucrania, Rusia conservó de la Unión Soviética el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ellos que Irán o Corea del Norte. Es más, según datos de inteligencia, Ucrania trabajaba en esa dirección. Fue lo que dijo en un comunicado y señaló que Estados Unidos estaba al tanto de ello. Ellos no solo no ponían obstáculos a estos planes, sino que estaban listos para darle un espaldarazo a los ucranianos con la esperanza de que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían no a Occidente, sino al este. Esta situación cambia radicalmente lo que ocurre, la visión de lo que ocurre en el tema ucraniano, pero lo interesante aquí es, desde luego, un aspecto importante que señalaba el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, que era que han encontrado datos, y esto es como decía, es más, el el servicio, está recibiendo datos de que Ucrania estuvo realizando trabajos en ese sentido. Está recibiendo datos, desde luego, pues de lo que van encontrando en estas operaciones especiales. Aquí también algo interesante fue que que previo a que se anunciara esto el jueves, desde el miércoles, el Organismo Internacional de Energía Atómica ya había señalado, fíjense ustedes, ya un día antes había descartado que Ucrania estuviera desarrollando artefactos nucleares. El organismo mencionó que no disponían de ninguna información sobre la desviación de ningún tipo de material no declarado ni de actividades encaminadas hacia el desarrollo de artefactos nucleares, según dijo en Viena el director general de la organización, Rafael Grossi. Interesante, un día antes del anuncio de Rusia ya se había salido el organismo como decir, no, es imposible, no, esto no ocurrió, jamás ha ocurrido. ¿Qué ocurrió? Fíjense que en los días anteriores, en los días previos, cuando Rusia ya se había acercado a la planta y la tenía casi rodeada, mandaron barricadas, esto también se lo comentaba, formaron cercos humanos en exteriores para que no fuera tomada por los rusos. Aquí vemos a supuestos trabajadores, centenares de obreros y ciudadanos, informaba France 24, desarmados construyeron una cadena humana de más de 1 kilómetro en los alrededores de la planta. La estación de energía nuclear de Zaporizhia no será entregada a fuerzas extranjeras, señaló un ciudadano. E incluso también se hablaba de barricadas para evitar que las tropas rusas entraran en la mayor central nuclear de Europa. Aquí están las imágenes, las barricadas con camiones, etcétera,
que estaban tratando de impedir que entraran. Los ciudadanos bloquearon las carreteras con camiones, levantaron barricadas de sacos de arena y ruedas de neumáticos para que los rusos no entraran a la estación. Entonces, pues vaya situación. Ya estaba ahí, desde luego el organismo de energía atómica volvió a salir otra vez a decir que la situación era muy delicada porque la planta de Zaporizhia tiene 6 reactores y es la más grande de Europa. Entonces, a Bloomberg TV, el CEO de este organismo internacional de energía atómica, Rafael Mariano Grossi, le dijo que las tropas rusas estaban ocupando el área cercana a la planta y era una situación muy delicada en la que puede pasar cualquier cosa interesante. Y ya desde ese momento se agregaba que Rusia tenía el control efectivo del área, pero no dentro del perímetro de la planta. Entonces, ese era el contexto. Ya venían resistiéndose a que Rusia entrara a la planta y supiera qué había en la planta. Es vaya situación. Por lo que ocurrió horas después. Entonces, incluso hubo por ahí comentarios de que Rusia, Estados Unidos y Ucrania dijeron que eran alucinaciones rusas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí lo cierto es que Ucrania sí llegó a tener en su momento un potencial nuclear. En ese aspecto es interesante recapitular. El propio CNN lo recapitulaba. Que digo, porque para aquello de que digan que nada más versiones es rusas, ¿no? Entonces, lo que se señala es que en, tenía Ucrania alrededor de 1900 ojivas nucleares. Era el tercer país con más arsenal atómico después de Estados Unidos y la URSS. Ni siquiera el Reino Unido, Francia o Israel lo tenían. Supuestamente Ucrania habría entregado todo. Rusia dice que no, que se quedaron con la capacidad tecnológica. Ocurrió que horas después de este anuncio y cuando ya Rusia se pues decidía a entrar a la planta, vino el escándalo del gobierno ucraniano, vino el escándalo mundial de que los irresponsables rusos, supuestamente, o sea, así en esta visión, que los rusos, sabiendo que es una planta nuclear que puede tener, la bombardearon. O sea, esa fue la versión, imaginen a quién se le ocurriría, pero bueno, pues bueno. El caso es que salió Dmitry Kuleva, el canciller ucraniano, de decir: el ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota será 10 veces más grande que Chernobyl. Los rusos deben cesar inmediatamente el fuego, permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad. Ojo con esto porque eso es lo que alertaban ellos. Posteriormente llegó pues un dramatismo impresionante de ahorita veré. Incluso había, por ejemplo, miren, Cheryl Roffer, que es una científica nuclear que escribe precisamente en publicaciones de seguridad nacional, decía: es probable que ninguno de los reactores de Zaporizhia explote como lo hizo Chernobyl, pero los rusos deben alejarse de la planta. Entonces, toda la idea, todo era: váyanse, no entren a la planta, no, porque es peligrosísimo que ustedes entren a la planta. Y entonces salió Zelensky inmediatamente también a decir: saquen a los rusos, que no entren a la planta. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію. Місто Енергодар. Там 6 енергоблоків. 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Pues ahí estaba Zelensky alarmando, también haciendo fake news. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en realidad en aquel momento? El alcalde de Energodar, Dmitry Orlov, informaba precisamente que había un incendio cerca de la zona, en la zona, no en la planta, y que solo afectaba a un edificio administrativo.
Esa era la realidad de las cosas. El portavoz de la planta, Andriy Tuz, aseveró que la radiación era normal y que el personal iba a garantizar la seguridad para que no hubiera ningún accidente. Eso fue lo que dijeron. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que estaba informado sobre el hecho y de que no había afectado al equipo esencial. Así tal claro. Por su parte, dice, expertos en el área precisaron que la unidad de potencia de las centrales es una instalación muy protegida que está diseñada ante posibles impactos directos de bombas. Además, la estructura puede responder para que al menor peligro el reactor se apague automáticamente o de forma manual. Este evento, pues ahí está, o sea, no estaba la situación tan dramática como la estaba pintando en aquel momento Ucrania. Ahorita veremos el video y las posiciones para que ustedes comprendan qué fue lo que ocurrió. Rusia dio una explicación más o menos que va con lo que las imágenes y los mapas y lo que hemos visto, que ellos no estaban en la planta, ellos estaban en los alrededores de la planta. Entonces vamos a ver lo que decía el portavoz del ejército ruso respecto de qué ocurrió. Porque es interesante su versión, porque concuerda con lo demás que hemos venido viendo en este video. 28 февраля вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская атомная электростанция и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской Нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись. Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими. В течение 5 прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме. Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля и стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещения было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме. Оперативно последовавшее заявление Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников. Pues ahí está la situación, eso es lo que ocurría. Mire usted cuál es la planta, conozca usted la planta desde la vista satelital. Esta es la planta donde ocurrieron los hechos. Usted puede ver esos puntos o botones rojos, en realidad son los reactores nucleares. Al lado, aquí está señalado, ahorita veremos la posición de la cámara, al lado de los reactores, obviamente no tan cerca, hay una cámara que es de donde vamos a ver los videos. Aquí más o menos está en azul el edificio administrativo que fue el que entró en llamas. Esta es otra imagen para que usted lo entienda. Aquí está. A la izquierda, como ya vimos, los 6 reactores nucleares, los botones rojos. De estas líneas amarillas son el ángulo de visión de la cámara de video, del video que veremos. Este es el edificio donde está la cámara. Y enfrente, hacia afuera de las instalaciones de la propia central nuclear, están edificios de entrenamiento, edificios administrativos, que es donde se registró el enfrentamiento real. Esta es otra más. Aquí lo tienen ustedes, los botones rojos, los reactores, y en rojo, en un círculo rojo, el edificio administrativo afuera de la planta, y en azul, en una azul, que ustedes lo pueden ver aquí señalado, una especie de rectángulo azul, ahí estaban las tropas rusas. En el rojo estaban resguardados pues el ejército ucraniano, los mercenarios, los saboteadores, quienes fueran
que estaban atacándose unos a otros. Entonces, unos atacando, otros repeliendo. Esta es otra imagen de la transmisión en vivo, porque esa planta tiene transmisión en vivo de su situación para estar monitoreada permanentemente. Y aquí es posible ver del lado izquierdo, usted, donde están juntos los dos círculos rojos, usted ve en un primer plano dos tanquetas del ejército ruso, que son las que abrieron fuego hacia el edificio para repeler la agresión, y al fondo ardiendo otra tanqueta más que se ve que fue saboteada de los rusos. Del lado derecho, usted puede ver en solitario, en ese círculo rojo, lo que fue el fuego que se originó, un fuego que cubrió al edificio. Este es el video, vamos a ver ahorita el video de lo que ocurría en esos momentos. Ahorita lo veremos. Aquí es donde se alcanzan a ver los lanzamientos rusos. En los primeros segundos de este video, usted verá salir del lado izquierdo hacia la derecha. Ahí está, y hacia el edificio repeliendo, obviamente, la agresión hacia un edificio contiguo a donde está el fuego. Y esto es lo interesante porque la versión rusa señala de que antes de irse, los ucranianos o los mercenarios, los que hayan sido, le prendieron fuego al edificio, quedando borrada si había alguna evidencia de los trabajos para la construcción de esta bomba nuclear. Tanto la Agencia Internacional de Energía Atómica como el gobierno ucraniano han dicho que ahora sí ya Rusia tiene el control total de la planta, pero pues ya el edificio, el fuego borró absolutamente todo. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.